Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Gracias por acompañarnos como siempre. Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y nuestra invitada de hoy es María Carolina Uzcategui, es vicepresidenta de la Comisión de Primaria y hay mucho tema que conversar con ella, pero en principio vamos a conocer un poco acerca de cómo se formó esta Comisión de Primaria. El 9 de noviembre, la directiva de la Plataforma Unitaria anunció la conformación de la Comisión Nacional de Primaria, mediante un comunicado publicado a través de las redes sociales de la organización opositora. El 16 de noviembre fue anunciada la estructuración de la directiva de la comisión, la cual está constituida por 5 miembros principales y sus respectivos suplentes. Presidente Jesús María Casal, suplente Rafael Arraiz Luca, vicepresidenta María Carolina Uzcategui, suplente Mildred Camero, principal Corina Lloris, suplente Guillermo Tell, principal Carmen Martínez de Grijalva, suplente Víctor Márquez, principal Ismael Pérez Vigil, suplente Roberto Abdul. Entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 2022, la Comisión de Primaria realizó el proceso de consulta con partidos políticos, representantes estudiantiles y de egresados de las universidades públicas y privadas del país, ONG venezolanas y medios de comunicación, entre otros. El 14 de diciembre realizaron el primer llamado a postulación para integrar las juntas regionales de la primaria. El 15 de diciembre, los miembros de la Comisión Nacional de Primaria sostuvieron una reunión con la directiva del Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de plantear el uso de los centros de votación y la actualización del registro electoral. El 10 de enero de 2023 anunciaron el avance para la conformación de la Comisión Asesora Técnico Electoral de esta comisión en consulta con las organizaciones que respaldan el proceso y precandidatos. El 12 de enero, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, ofreció un nuevo balance con los avances para la elección del candidato o candidata presidencial unitario. Hay dos factores que van a ser determinantes para poder definir una fecha definitiva de las primarias. Uno de ellos, por supuesto, es el CNE. Ahora sí, bienvenida, gracias por acompañarnos a nuestro programa. Bueno, muchas preguntas, pero quiero iniciar con nuestra conversación previa a la entrevista. ¿Les dieron $1 millón? Hubiese querido, de verdad. No me hubiesen caído nada mal, pero no, en realidad no han habido hasta ahora recursos para la comisión y de hecho el trabajo que se ha hecho para tratar de recaudar algunos fondos ha sido principalmente pues para lo que es el proceso en sí de las primarias. No está fácil, pero bueno, hemos ideado una serie de actividades, estamos analizando qué actividades podemos realizar que nos permitan, pues, por supuesto, recaudar los fondos de manera limpia, transparente, como Venezuela lo merece. Ahora, ¿hasta dónde ha llegado la Comisión de Primaria? ¿Ha avanzado la Comisión de Primaria? Sí, desde luego. Hemos tenido una importante, y es algo que nos llena de satisfacción y felicidad, saber que más de 500 personas se postularon para las juntas regionales de primarias en un país donde mucha gente está perseguida, donde mucha gente se siente temor o incluso cuando se... Perdón que le interrumpa, pero esa cifra excede lo que necesitaban. Claro. ¿O todavía falta? No, necesitamos 10 personas por estado. Y son 24 entidades, o sea, necesitábamos 240 personas y se duplicó. Hay estados donde hemos tenido 40 postulados. Hay diferentes organizaciones políticas de la sociedad civil. De verdad que ha habido un entusiasmo, una disposición positiva hacia las primarias y eso es algo que Venezuela debe celebrar porque es importante saber que diferentes factores se han sentado, que a nivel nacional de repente pareciera que no están de acuerdo en nada y en cambio en las regiones se han sentado, se han puesto de acuerdo, han elaborado listas en conjunto y además la sociedad civil en general pues ha postulado personas muy notables en cada uno de los estados. Ahora, si hablamos de porcentajes, más o menos cuánto se ha avanzado en lo que se debe avanzar para que finalmente se puedan realizar las elecciones primarias. Hay dos factores que van a ser determinantes para poder definir una fecha definitiva de las primarias. Uno de ellos, por supuesto, es el CNE. Nosotros
ya emitimos una comunicación al CNE solicitándole apoyo técnico, establecer una comisión técnica que trabajara en el diseño de todo esto, que habláramos sobre el tema de nucleación de centros de votación y sobre todo el tema del registro, las jornadas especiales de registro electoral. O sea, se necesita el CNE para las primarias. Se necesita el CNE porque sin ellos no tenemos REP, sin ellos no tenemos centro de votación, y si no tenemos centro de votación, pues por supuesto los costos de las primarias se elevarían muchísimo, y ese es el segundo factor. Un factor es el CNE, pero el otro factor es el costo de las primarias. Nosotros queremos hacer un proceso que sea, como dije anteriormente, totalmente transparente, limpio, que la gente pueda saber exactamente de dónde proceden los fondos que van a financiar todo este proceso, y para ello pues necesitamos definir qué es realmente, cuáles van a ser los costos exactos. Con o sin CNE la diferencia pudiera ser muy grande. Bueno, quizás esto no le compete a usted, pero hay algunos ya que han asomado de los candidatos que tienen intención de participar, que no están de acuerdo con que el CNE pues sea parte de las primarias opositoras. Mira, nosotros, la primera actividad que hemos realizado como Comisión de Primarias ha sido un arduo y bien interesante proceso de consulta con diferentes organizaciones. En nuestras redes pueden ver con quiénes nos hemos reunido y qué tipo de reuniones hemos tenido. Y parece mentira, pero todos estos grupos, es más las coincidencias que tienen sobre la Venezuela que todos soñamos, el cambio que todo el mundo espera, que las diferencias. Y en ello, aún los que parecieran más radicales en un momento determinado, han dicho, bueno, está bien, es necesario el REP, está bien, es necesario los centros de votación, con lo que hay cierto cuestionamiento es con las máquinas, pero creo que en un proceso de negociación mucho más amplio pudiéramos incluso salvar, si esa fuese la decisión, hacerlo con las máquinas, porque aún no hemos terminado de definir. No, porque fíjate que hay diferentes alternativas de voto que también se están analizando. Mucha gente ha clamado por una segunda vuelta, mucha gente ha hablado de repente que hay tantos candidatos que el candidato ganador pudiera no tener la legitimidad que se requiere. Entonces estamos analizando otros tipos de votación. Hay una que se llama votación preferente. Ayer nos pasaron un documento. ¿Podría explicar eso de votación preferente? Sí, yo puedo decir, por ejemplo, yo voy a votar por mis tres primeras opciones. Okay. Entonces, cada uno, o sea, cada persona emitiría no uno, sino 3 votos. Mi primera opción, mi segunda opción y mi tercera opción. Eso tiene muchas ventajas, porque por supuesto la gente se escoge pues quien haya sido. Se empezaría como a polarizar la votación entre primero, segundo y tercer lugar. Claro, y hay la otra ventaja, y es que si yo quiero que tus seguidores me apoyen a mí, entonces yo no te voy a atacar a ti, porque yo debo ganarme también la simpatía de tus electores, ¿me entiendes? Entonces, eso pudiera traer algunas ventajas. Y eso ya se hace en varios estados de Estados Unidos, en Australia se ha practicado ese tipo de votación, es algo que uno de los miembros de la comisión está analizando a profundidad. Y hay otros mecanismos que también estamos evaluando, pero lo que también estamos tomando en cuenta es que el proceso no sea demasiado engorroso para el elector, que es al final de la historia la persona más importante, el protagonista de todo este proceso. Se ha dicho, y lo han dicho sectores opositores, obviamente, que hay quienes están jugando a que no haya primarias. ¿Ustedes han recibido alguna presión? ¿Alguien les ha dicho, mire, aquí no sigan trabajando, que aquí no vamos para allá? No, mira, al contrario, debo decir que no solo las 10 organizaciones políticas que están en la plataforma, sino incluso otras organizaciones que tradicionalmente han mostrado una actitud de repente antagónica, como es el caso de 20 Venezuela, como es el caso de El MAS, de Futuro, de Henry Falcón, y otras organizaciones que ahorita no me vienen a la mente, que al contrario se han sumado, han postulado gente para las juntas regionales, están constantemente pendientes, qué hace falta, qué enviamos, qué hacemos. O sea, aquí hay un entusiasmo y un compromiso, sobre todo de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, el Frente Amplio, los diferentes colegios profesionales. Nosotros mismos estamos sorprendidos con lo que está ocurriendo. Sí, ¿no les están pagando porque están haciendo esto? Por Venezuela, yo por mis hijas, porque aún no soy abuela y cuando mis nietos nazcan yo quiero tener la oportunidad de secuestrarlos para malcriarlos.
y si ellos están lejos, que actualmente están fuera del país, no voy a poder hacerlo. Hay gente que no cree que la vía para sacar a Maduro es el voto. No, al contrario, en cada oportunidad que hemos tenido hemos podido demostrar que cuando los venezolanos tomamos la determinación, y yo siempre he dicho, no menospreciemos el criterio político de los venezolanos, cuando los venezolanos tomamos la determinación, hacemos los cambios. Cuando habla de seguridad, habla de Plan República para las primarias también. Bueno, en el caso de que utilizáramos el CNE, deberíamos poder contar con el Plan República, sobre todo por el resguardo de las instituciones. Continuamos con más de qué propone y nuestra invitada de hoy, María Carolina Uzcategui, es la vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Bueno, conversamos también cuando estábamos en la pausa sobre el cronograma. ¿Qué ha pasado con el cronograma? Mira, el cronograma, como te dije, ya nosotros hemos evaluado los diferentes escenarios que pudiéramos tener con CNE, sin CNE, con recursos, sin recursos, y precisamente en función de eso hemos elaborado varios escenarios. Estamos, por supuesto, sería irresponsable de parte nuestra sacar a la luz, sacar a la calle un cronograma con lo que no tuviese el suficiente fundamento. Y precisamente eso es lo que estamos, sobre todo las diferentes respuestas, tanto a nivel de recursos como a nivel del CNE, estamos tratando de impulsar de obtenerlas lo antes posible. Pero sin embargo, como te dije, hemos estado trabajando en la designación de las juntas regionales, hemos trabajado en cuanto a los diferentes reglamentos que se van a manejar durante todo el proceso, por supuesto un reglamento para lo que es la campaña electoral. Ya hemos trabajado, tenemos una base a partir de la cual, una vez que se postulen los candidatos, estos puedan reunirse y elaborar ese programa mínimo de gobierno que exige el reglamento de primaria. Estamos, como te digo, haciendo todos los demás temas de carpintería, la conexión con los venezolanos en el exterior para evaluar las posibilidades de organización por parte de ellos, en fin. ¿Es fácil eso de que los venezolanos en el exterior puedan votar y sin recursos? Mira, es fácil, digamos, en la medida en que nos podamos organizar y en la medida en que también, producto de una negociación, esperamos que así sea, el CNE abra todo el registro electoral a nivel de todos los consulados y no solamente puedan participar en las primarias, que es sumamente importante, sino que además puedan ser parte de la elección nacional presidencial que se va a realizar en el 2024. O sea que, si no le entiendo mal, las primarias, aunque han manejado distintos escenarios, las primarias dependen del CNE. ¿De lo que diga el CNE? No. Nosotros tenemos uno de nuestros escenarios evaluados. Sin CNE. Es sin CNE, eso está planteado. Pero ahí se necesita más plata. Sí, claro. No hay plata ahorita. En este momento no tenemos los recursos, pero estamos trabajando en ello. Sin CNE implicaría que, por ejemplo, nosotros tuviésemos que realizar en plazas públicas, alquilar toldos, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, ¿me entiendes? Es otra logística. Y cuando habla de seguridad, habla de Plan República para las primarias también. Bueno, en el caso de que utilizáramos el CNE, deberíamos poder contar con el Plan República, sobre todo por el resguardo de las instituciones. Nosotros vamos a trabajar en estas instituciones, si eso se nos permite, y por supuesto quisiéramos contar con el mayor resguardo para los electores, para quienes estén trabajando en mesa y por supuesto para los locales como tal. ¿Ha habido acercamientos ya se reunieron con el CNE, pero ha habido acercamientos con Vladimir Padrino? No. Recuerda que el país apenas está comenzando de nuevo sus actividades. Pero se reunieron con el CNE ya. Sí, claro. Ajá. Pero no ha habido acercamiento con el Ministerio de la Defensa. No, pero está en planes hacerlo. Un poco estamos esperando lo que es la respuesta del CNE, que es para nosotros lo más determinante. Ahora, en cuanto a inscripción de candidatos y demás, eso lo va a determinar también el cronograma. Sí, mira, nosotros vamos a suponer, pero más o menos los lapsos son esos, que las elecciones se dieran para finales de junio como estaba planteado, como nos lo plantearon originalmente quienes nos designaron en esta comisión, pues por supuesto la inscripción de candidatos debía realizarse en marzo, 3 meses más o menos previo a la elección como tal. Y eso es más o menos lo que está planteado, que 3 meses antes se abra el proceso de inscripción de candidatos. Por supuesto queremos que sea lo más amplio, que haya la mayor participación posible. Mucha gente se queja de que hay muchos candidatos de oposición en el país, pues ojalá fuesen más, porque eso quiere decir que habrá un grupo importante de venezolanos entusiasmando a otros venezolanos y haciéndoles comprender que el protagonismo de cualquier cambio en el país está en cada venezolano que se decida participar. Ya el chavismo asomó de boca
marca de Diosdado Cabello, aunque sabemos que hay sus diferencias también internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que podrían adelantarse las elecciones presidenciales. Si eso pasa, ¿no agarraría a la oposición y a la comisión así fuera de base? No, porque también eso es uno de los Ese es un escenario que han previsto, que hemos manejado, sí. Y sin embargo, bueno, sabemos que un cambio en el 2024, o sea, que la elección no se realizara en el 2024 significaría una reforma constitucional o una alteración de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y para ello se requeriría de una negociación. O sea, que eso no va a ser tan traído de los cabellos. Yo creo que Pero ya lo hicieron antes. No, adelantaron en el mes, pero en el mismo año. Nuestra Constitución dice que el 2 de enero, sí, del 2025 se debe juramentar la nueva directiva, el nuevo presidente. Bueno, de la ambos, República. Sí, porque coincide con las elecciones parlamentarias, si no me equivoco. No, 2020 es un año después. No. Claro. 2025 sí. Es para mí uno de los años más importantes en este país, porque vamos a elegir todo lo que no sea presidente. Alcaldes, gobernadores, consejos municipales, asambleas legislativas y Asamblea Nacional. Claro, ese año el nuevo presidente, si hay un nuevo presidente, se juramentaría con la actual Asamblea Nacional. Exactamente. Eso es lo que establece la Constitución. Entonces, hacer un cambio en eso implicaría una modificación, una reforma constitucional, y eso no es tan fácil. Quiero aprovechar para hablar un poco de usted, porque viene del mundo empresarial, y aprovechar pues que estamos en esta conversación. ¿Usted sentía que la iban a incorporar, en algún momento presintió que la iban a incorporar en una actividad como esta, de la comisión de primaria? Bueno, sí, tuve ahí unos, debo suponer que son mis amigos, que propusieron mi nombre para esta actividad, y empezaron entonces los rumores: mira, tu nombre cada vez toma más fuerza, y yo decía, pero si yo no he dicho nada, hasta que un día recibí la llamada en la que me dijeron: tu nombre fue postulado, eres una de las personas que figura más dentro del equipo, entonces estarías dispuesta, o sea, estás en disposición. Y siempre he estado en disposición de hacer todo lo que sea necesario para que mi país vaya cada vez mejor. De hecho, fue candidata a la Asamblea Nacional, ¿no?, de 2020. Sí, en el 2020, no tanto porque supiera que iba a ganar, sino porque consideraba que era importante. En ese momento yo estaba recién salida de Consecomercio, y era importante establecer un compromiso con la ruta electoral, con el regreso al voto, con dejar los caminos fáciles y entender que es la vía electoral, la vía democrática, la única vía por la cual podemos hacer cambios en el país. No genera ningún tipo de parcialidad el hecho de que usted haya aspirado por un partido político en especial en ese momento. No, porque en ese momento mi disposición era participar en una alianza, en una coalición, pero cuando al final, todos sabemos lo que ocurrió en el 2020, eso se desmontó, pues entonces yo dije, de todas maneras hay un mensaje que transmitir, y fue el Partido Unión y Progreso en ese momento quien me permitió colocar mi nombre, pero sin ningún tipo de compromiso político. ¿Usted no milita en ese partido? No, para nada. Soy como muy buena amiga no solamente de Eduardo Fernández, Mercedes Malavé y todos los que componen la directiva de Unión y Progreso, pero ellos saben muy bien que desde un principio yo establecí mi deseo de mantenerme independiente. ¿No hay riesgos de que esta cantidad de personas que se postularon, 500 personas para las juntas regionales, que las juntas regionales no sean imparciales? ¿No hay riesgo allí? ¿Cómo se cuida de eso? Mira, nosotros establecimos una serie de recaudos mínimos, requisitos mínimos para poder conformar las juntas regionales, entre ellos lo que es la no militancia partidista, político partidista. En eso ha habido, y ha sido interesante el proceso, porque no solamente las 10 organizaciones que conforman la plataforma unitaria, sino incluso otras organizaciones como Fuerza Vecinal, como Vente, como todas estas que te mencioné anteriormente, se han sumado a la discusión y al debate de quiénes deben conformar esas juntas regionales, y cualquiera diría, pero son los partidos quienes están postulando o quienes están proponiendo o discutiendo los nombres, pero no, es el consenso, son personas que cuentan con el consenso de todos ellos, y por lo tanto les genera confianza a todo. Esto es un proceso político, no podemos ponernos a inventar de que esto no es un proceso ni religioso, ni un concurso de belleza, ni un concurso de talento, no, esto es un proceso político, y por supuesto son las organizaciones políticas
en conjunto quienes más deben sentir confianza en quienes coordinen el proceso en cada estado. ¿Cómo ha sido el trabajo de la comisión a lo interno? ¿Se han podido poner de acuerdo con facilidad? ¿Ha habido muchas diferencias? Hay una total armonía. Siempre hemos mencionado que pareciera que nos conociéramos de toda la vida. La mayoría yo no conocía, solo conocía a 2 personas, perdón, cuando fui a la primera reunión. A Ismael Pérez Vigil, que había sido presidente ejecutivo de Conindustria, por supuesto por el sector gremial, y a Rafael Arraiz Luca, quien me apoyó muchísimo durante mi gestión en Consecomercio, con charlas, conferencias, etcétera, etcétera. Pero de resto, algunos, como el caso de Víctor Márquez, lo conocía por referencia, pero no porque tuviese un trato directo con él. ¿Es posible CNE de voto manual? Es posible CNE de voto manual, pero eso incrementaría también los costos. Nos acompaña la vicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Uzcategui, y le habíamos comentado que salimos a la calle a permitirle al ciudadano de a pie que le pregunte a nuestra invitada, y vamos a conocer esta primera pregunta, ¿le parece? Perfecto. Mi pregunta sería, ¿qué posición juega el Consejo Nacional Electoral en eso? Porque sabes que muchas veces se toma o se ha propagado la información de que está siendo manipulado y todo esto. Bien, ¿qué le responde al señor Yagner? Bueno, Yagner, mira, el CNE es importante porque nosotros vamos a necesitar, por supuesto, el registro electoral para poder definir quiénes son los venezolanos habilitados para votar en cualquier proceso, como también, como dije anteriormente, el hecho de que los centros de votación pudieran ser utilizados para no todos, no el 100%, pero sí el nuclear, digamos, los centros más importantes donde la gente pudiera acudir. Es un referente, es un lugar mucho más seguro y más apto para realizar cualquier proceso electoral. Y por supuesto, de definirse que el proceso se llevaría a cabo con las máquinas, que aún no está decidido, pues también utilizar las máquinas tal cual como se utilizó en el 2012 para las elecciones primarias de la oposición. Antes de ir con la próxima pregunta, quiero aprovechar esta que le hicieron desde la calle, porque, por ejemplo, María Corina cambió un poco el discurso, dijo no CNE, pero después dijo CNE, pero voto manual. Voto manual. O sea, ¿es posible CNE de voto manual? Es posible CNE de voto manual, pero eso incrementaría también los costos. Y por la impresión de por la impresión de las tarjetas, boletas. De las boletas. Y el tema también de, bueno, eso ya es mucho más fácil porque contamos con suficientes ciudadanos, en eso esperamos contar con suficientes ciudadanos para que hagan lo que es la Contraloría Ciudadana en cada uno de los procesos y tengamos procesos de totalización totalmente limpios y transparentes. Ahora, y con respecto a la presencia del CNE, la necesidad, entre comillas, del CNE, por ejemplo, por el registro electoral, como lo ha dicho, si no hay registro electoral, ¿cómo se votaría? No, mire, ¿Eso complica las cosas? El registro electoral es indispensable porque nosotros ahí es cuando con el registro electoral evitamos que una persona vaya y vote varias veces, que vote en diferentes lugares, que Pero sabemos... si el CNE no participa, ¿es posible tener el registro electoral? Sí, claro, ya okay. Eso lo hemos conversado. Okay. Y la oposición ha hecho procesos donde no se ha utilizado el registro electoral, pero estos no han sido posibles de auditar ni de certificar toda la veracidad de sus resultados. Y eso es lo que precisamente en este momento no se quiere. Queremos que haya veracidad en lo que hagamos. Bien, vamos entonces a la calle nuevamente para escuchar la siguiente pregunta. Bueno, le preguntaría que si van a votar la gente que está por fuera, que son una gran cantidad de personas, ¿verdad? Eso sería lo primordial, porque si no, el gobierno seguiría haciendo de la suya. Bueno, el señor Omar consulta algo de lo que ya habíamos hablado un poco, pero sería interesante entonces responderle y profundizar un tanto con respecto a esto del voto en el exterior. Desde luego, Omar, mira, por supuesto que nosotros queremos que todos los venezolanos que estén en condiciones de ejercer su derecho, pues lo puedan hacer. Sin embargo, tenemos limitaciones en cuanto a lo que es la capacidad de organización de los venezolanos en el exterior. Ya eso se está trabajando, hemos hablado con diferentes organizaciones que están haciendo eso. Nosotros tenemos
un antecedente interesante con lo que han sido las consultas que ha hecho la oposición, que han alcanzado hasta 60 países, han involucrado hasta 60 países, y eso es algo que por supuesto tomaremos como referencia para tratar de que la mayor cantidad de venezolanos fuera participe. Pero luego viene la otra votación, que es la más importante, que es la del 2024, la elección presidencial. Solo 108.000 venezolanos están inscritos en el registro electoral para votar en el exterior. Necesitamos que el CNE abra el proceso de inscripción en los consulados y que por supuesto la mayor cantidad de venezolanos se acerque hasta su consulado más cercano y active la posibilidad de estar habilitado para votar. Usted no estuvo, me comentaba que no estuvo en esa reunión del año pasado con el CNE, pero estos puntos se trataron, me imagino. Desde luego. ¿Y qué feedback se obtuvo del CNE? Bueno, que ellos estaban precisamente en lo que fue la apertura o el establecer jornadas de inscripción electoral especial aquí en el país. Ya eso se estaba manejando y se estaba evaluando para hacerlo en este primer trimestre del año. Y con respecto a lo del exterior, pues sí, ahí sí dijeron que eso tenía una instancia superior, porque, ya ahí se involucra lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio consular en el exterior, que sabemos que por lo menos hay países donde residen la mayor parte de los venezolanos en el exterior, como es el caso de Colombia y el mismo Estados Unidos, donde Colombia apenas está abriendo consulados en este momento y Estados Unidos pues todavía no sabemos si en algún momento se vayan a abrir o no. Eso hace un poco complicado lo que es la participación en el proceso presidencial. Y no queremos que sea como que una cosa incongruente, que la gente sienta que su esfuerzo llegó nada más hasta las primarias. Lo ideal o nuestro sueño es que la voluntad de todos esos venezolanos que están fuera puedan ser parte del proceso que se lleve a cabo en el 2024, donde elijamos quién vaya a ser quien conduzca los destinos del país por los próximos 6 años. Si bien ha dicho que han manejado escenarios sin CNE, bueno, ya Jorge Rodríguez también asomó la posibilidad de elegir un nuevo CNE. Eso envía un mensaje también a la organización de las primarias, ¿no? Sí, claro. Y yo he señalado en entrevistas anteriores que es inconveniente, fue la palabra que utilicé, el elegir un nuevo CNE, sobre todo que no hay justificación. Porque los inconveniente, pero al gobierno no le importa si es inconveniente o no. Bueno, pero si vamos a la legalidad, y creo que el gobierno está tratando de tomarse una foto lo más cercana a la legalidad posible con la comunidad internacional, si vamos al aspecto legal, los actuales rectores del CNE no se les ha cumplido su periodo para el cual fueron designados, así que creo que tiene que haber una negociación superior. Sabemos que este CNE no es el ideal, no es lo que todos los venezolanos desearíamos, pero al menos en este CNE hubo una participación importante de la sociedad civil con las postulaciones. No sé si recuerdan lo que se realizó a comienzos de 2021, donde fueron designados todos estos rectores, y me parecería inconveniente, por eso lo decía, de que tenemos un 2023 donde tenemos procesos de primaria, no creo que no solo de la oposición, tenemos un 2024 con la elección presidencial y el 2025, que a estas alturas hagamos un cambio con gente que no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento y no tiene la confianza del país como se requiere. ¿Qué piensan en lo personal sobre ese tema que se le escapó un gazapo a Jorge Rodríguez? Pues ellos no hacen nada no apuntaban sin dedal. Aparentemente es parte de un conflicto interno. Porque el cuestionamiento no es tanto con los rectores que no son afectos al oficialismo, sino más bien con la ausencia de Tania de Amelio, que ya debió haber sustituida según las normas que él mismo se... Y además tenía un suplente. Claro, tenía un suplente, pero aparentemente este suplente como que no goza de las simpatías de uno de los factores dentro del chavismo, y los otros dos pues como que tampoco han hecho el trabajo que se esperaba de ellos. Entonces eso es más un problema interno de ellos que nuestro. Yo no tengo nada que opinar al respecto, pero sí creo que el país necesita una respuesta mucho más seria con quien va a ser el órgano más importante y más determinante en los próximos 3 años en el país. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo. Ay, encantada, Isnardo. No, gracias de verdad. María Carolina Uzcategui, la escucharon, vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Nosotros, como siempre, tenemos la mesa servida y vamos a seguir investigando, vamos a seguir hablando con muchas personas, por supuesto, con los candidatos, porque queremos saber qué proponen.